Cuando la hermana de mi amigo se coló en mi tienda de campaña, debería haberla detenido, no porque no pudiera. Podía haber dicho, esto está mal, pero su susurro en la oscuridad, relájate, nadie lo sabrá, me dejó sin palabras. Mi amigo dormía a pocos metros y yo sentía su aliento en mi cuello, la tentación ardiendo. Esa noche aprendí que el deseo prohibido no avisa, y que a veces el silencio es la peor traición. Este es el relato de un joven que se fue de camping con su mejor amigo y la hermana de este. Lo que comenzó como una escapada de fin de semana se torció en una prueba de lealtad y deseo. Porque cuando todos duermen y la tentación se desliza en tu saco de dormir, el silencio es cómplice. La historia que vas a escuchar no es solo sobre una traición, es sobre lo frágil que es la línea entre el impulso y la culpa. Y la pregunta que te acompañará hasta el final es esta. ¿Qué harías tú si nadie, absolutamente nadie, pudiera descubrirlo jamás? Para entender lo que pasó esa noche, hay que retroceder hasta el viernes por la tarde, cuando Marcos aparcó su camioneta oxidada frente a mi edificio y tocó el claxon 3 veces seguidas. Bajé con la mochila al hombro y vi a Valeria en el asiento trasero, la hermana de Marcos, con gafas de sol enormes y el pelo recogido en una coleta que dejaba al descubierto la curva limpia de su cuello. No era la primera vez que la veía. Llevaba años entrando y saliendo de la vida de Marcos como un personaje secundario al que nunca había prestado demasiada atención. Pero aquella tarde, cuando abrí la puerta trasera para meter mi saco de dormir, ella se quitó las gafas y me sonrió como si supiera algo que yo todavía no había aprendido a sospechar. Marcos y yo éramos amigos desde la secundaria, de esos que comparten el gusto por las salidas al monte, la cerveza barata y el silencio cómodo. Valeria, 2 años menor que nosotros, siempre había sido la hermana pequeña, la que robaba tras llaves del coche, la que una vez nos siguió hasta el río y amenazó con contarlo todo si no la dejábamos quedarse. Pero en los últimos meses algo había cambiado. Ya no era la chica flacucha que pedía permiso para todo. Ahora hablaba con una seguridad tranquila, se movía despacio y miraba de frente cuando a alguien le gustaba. Y aquella tarde, mientras la camioneta devoraba kilómetros de carretera secundaria, noté más de una vez sus ojos clavados en el espejo retrovisor, buscando los míos. El destino era un camping perdido en el valle, junto a un río de aguas frías y rodeado de pinos altos que olían a resina. Llegamos al anochecer. Montamos las tiendas entre risas y maldiciones por los mosquitos. La de Marcos, grande y con restos de barro de la última acampada. La mía más pequeña, prestada por mi hermano. Valeria dormiría en una tienda individual que Marcos le había comprado para que dejara de invadir la suya. Bromeé diciendo que la montaba demasiado lejos, que si venía un jabalí no íbamos a enterarnos. Ella se rió y contestó, si viene un jabalí, te prometo que no iré a esconderme contigo. Marcos soltó una carcajada. Yo también, pero la frase me rebotó dentro del pecho durante horas. La noche arrancó con una hoguera, salchichas y un par de latas que Marcos vació antes de que las brasas estuvieran listas. Valeria bebía despacio, observando el fuego con los ojos entrecerrados. En un momento, Marcos se tumbó sobre la hierba con los brazos detrás de la cabeza y anunció que iba a descansar la vista antes de que la fogata se apagara. 5 minutos después roncaba. Me quedé solo con ella, removiendo las brasas con un palo, oyendo el viento entre las ramas. Nunca duermes sin roncar, dijo Valeria. Lo sé. Una vez en un hostal de montaña nos echaron por eso. Ella sonrió y se acercó un poco más. No me tocó, pero el aire entre los dos se volvió más denso, como si alguien hubiera subido la temperatura de golpe. Empezó a hablar de sus planes de mudarse a la ciudad, de un trabajo que le habían ofrecido y de lo cansada que estaba de que todo el mundo la tratara como a la hermana de alguien. Su voz era baja, íntima, y cada pausa me invitaba a decir algo que no debía. Yo me limitaba a escuchar, fingiendo que no notaba la forma en que sus dedos rozaban la arena a centímetros de mi pierna. Cuando la hoguera se convirtió en un montón de cenizas grises, se levantó lentamente. «Buenas noches», dijo, pero se quedó un segundo de más mirándome antes de girarse hacia su tienda. Yo me metí en la mía con el pulso acelerado. Me repetí que eran imaginaciones, que Valeria era solo una chica simpática, que Marcos era mi hermano en todo menos en sangre. El saco de dormir estaba frío. El silencio del bosque, roto de vez en cuando por el canto de un búho, me fue envolviendo hasta que los párpados empezaron a pesarme. No sé cuánto tiempo pasó, tal vez 1 hora, tal vez 2. El ruido de la cremallera fue tan leve que al principio pensé que soñaba. Luego sentí el aire moverse, el peso de otra respiración en el interior de la tienda. Una mano apartó la solapa del saco y un cuerpo se deslizó a mi lado con una precisión que parecía ensayada. Mi primer impulso fue gritar, decir su nombre, preguntarle qué hacía. Pero antes de que pudiera articular palabra, sus dedos me rozaron la mandíbula y su aliento caliente me llenó el oído. «Relájate», susurró con los labios tan cerca que sentí cada sílaba en la piel. «Nadie lo sabrá».
Mi amigo dormía a 10 metros, y yo no me moví. El susurro se quedó flotando dentro de la tienda como el humo de una vela recién apagada. Valeria no esperó una respuesta. Su mano bajó lentamente desde mi mandíbula hasta mi pecho, donde sintió los latidos desbocados bajo la tela de la camiseta. Hizo un leve sonido de satisfacción, casi una risa ahogada, mientras sus dedos fríos se deslizaban bajo el borde del cuello. Yo seguía sin moverme. No por cálculo, sino porque el cuerpo me había traicionado antes de que el cerebro pudiera intervenir. Cada parte de mí que quería apartarla chocaba contra otra parte que no deseaba nada más en el mundo que seguir sintiendo su piel. Siempre me he preguntado cómo sería estar aquí, murmuró, y sus palabras cayeron como gotas de lluvia sobre mi conciencia. Desde que eras el chico que venía a casa a jugar a videojuegos con Marcos, me fijaba en ti. Y tú ni me mirabas. Abrí la boca para decir algo, para defender una inocencia que ya no existía. Pero ella colocó un dedo sobre mis labios. Su gesto era firme y suave a la vez, como quien acaricia a un animal asustado. En la oscuridad casi absoluta, sus ojos brillaban con una luz propia. No había duda en su expresión, ni miedo ni remordimiento. Solo un deseo limpio e imprudente que me dejó sin argumentos. No digas nada, continuó, inclinándose para rozar mi frente con la suya. Si hablas ahora, te arrepentirás de lo que decidas, sea lo que sea. Esta noche no hay consecuencias, solo existe este momento. El viento agitó las paredes de la tienda. El nylon crujió como un aviso tardío. Yo pensé en Marcos, tendido bajo su lona verde, completamente acababa de estallar a 10 metros de su cabeza. Pensé en los años de amistad, en las promesas tácitas, en el código no escrito de los hermanos. Pero Valeria no me dio tiempo a poner orden en mis ideas. Su boca buscó la mía y de repente toda resistencia posible se convirtió en un eco lejano. Besaba con la urgencia de quien lleva demasiado tiempo conteniéndose, y mis manos, sin pedir permiso, se enredaron en su pelo. Lo que ocurrió a continuación se parece a los sueños que uno desea olvidar por la mañana. No porque fueran sucios, sino porque se grababan en la memoria con el filo caliente de lo prohibido. El roce de la cremallera del saco de dormir, el frío exterior colándose por las rendijas, la respiración acelerada que intentábamos ahogar contra las palmas de las manos. Ella reía bajito entre beso y beso, como si todo aquello fuera una travesura adolescente que el mundo adulto condenaba sin razón. Y tal vez para ella lo era. Valeria siempre había vivido en los bordes de las normas, tocándolas solo para ver cuánto podía doblarlas antes de que se rompieran. Yo, en cambio, era el chico previsible, el amigo fiable, el que nunca daba problemas. Esa noche, por primera vez en mi vida, me salté todas las líneas rojas y descubrí que había un placer oscuro en no mirar atrás. Cuando el amanecer empezó a teñir de gris las copas de los pinos, Valeria se incorporó a mi lado. Apenas habíamos dormido. Su ropa formaba un montón arrugado en una esquina de la tienda. La miré vestirse con la torpeza del que intenta no hacer ruido. Y por un instante sentí unas ganas insoportables de decirle que se quedara, de fingir que aquello era normal. Pero ella ya tenía la mano en la cremallera de la salida. No le digas nada. Susurró por última vez, y el brillo divertido de sus ojos se había transformado en una advertencia seria. Si esto sale de aquí, lo pierdo todo. Y tú también, ¿qué hemos hecho? Fue lo único que logré articular. Mi voz sonaba ronca, ajena. Valeria dudó un segundo, con el perfil recortado contra la claridad naciente. Luego esbozó una sonrisa triste, lo que llevamos años queriendo hacer. Solo que ahora no podemos fingir que no pasó. Desapareció entre los árboles con la ligereza de un animal acostumbrado a moverse en la penumbra. Me quedé solo, tumbado boca arriba, sintiendo que el mundo exterior seguía girando sin haberse enterado de nada. La tienda olía a ella, a champú de coco y a un perfume tenue que se me quedaría pegado a la almohada durante días. Me prometí a mí mismo que aquello se quedaría allí, enterrado en la tierra húmeda del valle, olvidado como una fogata apagada. Me lo prometí con la misma fe con la que un borracho jura no volver a beber, es decir, con la certeza íntima de que me estaba mintiendo. Marcos nos despertó 2 horas después aporreando el toldo con un cucharón de metal. Su risa resonó por todo el campamento. ¡Arriba, vagos! El río nos espera y yo no pienso cargar con las mochilas solo. Salí de la tienda con los ojos enrojecidos y una excusa absurda sobre mosquitos que no me dejaron dormir. Valeria ya estaba sentada junto a los restos de la hoguera, peinándose con una calma que me heló la sangre. Llevaba una camiseta de tirantes y unas mallas cortas que dejaban al aire los moretones leves que yo le había hecho en la cadera. Cuando nuestras miradas se cruzaron, ella sostuvo el contacto una fracción más de lo necesario y luego volvió a su tarea como si nada hubiera cambiado. Pero todo había cambiado. El saludo de Marcos me supo a daga, su palmada en la espalda me quemó como un hierro candente.
Mientras él hablaba de los rápidos del río y de una ruta que quería enseñarnos, yo solo podía pensar en que la persona a la que más quería en el mundo dormía a unos metros de distancia mientras yo deshacía todos los códigos que nos unían. Y lo peor no era la culpa. Lo peor era que, observando a Valeria a escondidas mientras mordisqueaba una manzana, supe que quería repetirlo. La mañana transcurrió en una duermevela de gestos normales y tensiones subterráneas. Bajamos al río. El agua estaba tan fría que cortaba la respiración, pero Marcos se lanzó de cabeza desde una roca con un grito de guerra. Valeria y yo nos quedamos en la orilla, sentados sobre toallas, con una distancia prudente que ella se encargó de acortar milímetro a milímetro. Mientras su hermano nadaba a lo lejos, su mano buscó la mía por debajo de la tela. Me rozó los nudillos, los entrelazó, los retuvo. Fue un contacto fugaz, casi imperceptible para cualquiera que estuviera mirando. Pero bastó para que mi pulso se disparara de nuevo. ¿Estás bien?, me preguntó. Me recomponía a toda prisa. Perfectamente, mentí. Valeria sonrió de medio lado, la mirada fija en el horizonte. Ha dormido fatal, dijo en tono casual. Los mosquitos, dice. Marca soltó un bufido y siguió braceando corriente arriba. Apenas su cabeza desapareció tras un recodo, Valeria se giró hacia mí. Esta noche no hagas ruido al salir, fue lo único que dijo antes de meterse en el agua, con una zambullida precisa. Me quedé sin aire. No me estaba pidiendo permiso. Me estaba informando de que aquello no se había acabado. Y lo que helaba la sangre era que yo ya estaba contando las horas para que oscureciera. El resto del día fue un infierno de risas forzadas y secretos compartidos. Comimos latas de sardinas sobre una roca plana. Marcos contaba anécdotas de nuestra adolescencia que en otro contexto me habrían hecho llorar de risa, pero que ahora me recordaban cada promesa de lealtad que estábamos pisoteando. En un momento, mientras él se internaba en el bosque a buscar leña, Valeria se sentó a mi lado de forma inequívoca. Apoyó la cabeza en mi hombro y cerró los ojos. Tranquila como un gato al sol. Mi hermano nunca se entera de nada, dijo, adivinando la tormenta que me rugía por dentro. Llevamos años engañándole para que no se preocupe por tonterías. Esto es solo una cosa más. Pero aquella frase, lejos de calmarme, me atravesó como un cuchillo. Una cosa más. ¿Era eso lo que yo era para ella? ¿Una pequeña travesura que añadir a una lista de secretos domésticos? Quise preguntárselo, exigir una seriedad que no existía en su rostro, pero el crujido de las ramas nos anunció el regreso de Marcos y tuvimos que separarnos con la urgencia de dos ladrones pillados infraganti. La tarde se escurrió entre los dedos como arena mojada. Cuando el sol empezó a caer y el bosque se tiñó de naranja, encendimos la segunda hoguera del viaje. Esta vez Marcos decidió beber menos, aduciendo que quería madrugar para pescar. Esa sobriedad inesperada me puso nervioso. ¿Habría notado algo? ¿Sabría ya que su hermana y yo nos mirábamos de una manera que excedía la simple cortesía? Pero Marcos solo hablaba de anzuelos y lombrices, ajeno a todo lo que no cupiera. La noche llegó espesa y estrellada. Nos retiramos a las tiendas más temprano que la víspera. Yo me tumbé en el saco de dormir con los ojos abiertos, escuchando los ruidos del monte, los grillos, el rumor del río, y sobre todo mi respiración, que sonaba a martillo en un cuarto vacío. Estaba a punto de creer que Valeria se había arrepentido, que la aventura de la noche anterior había quedado en eso, en una aventura, cuando oí el sonido inconfundible de la cremallera de su tienda. Luego, pasos quedos sobre la hierba, luego la cremallera de la mía, y de nuevo su figura se recortó contra la lona, envuelta en una sudadera demasiado grande para ella. ¿Creías que no iba a venir?, preguntó, arrodillándose a mi lado. No sabía qué pensar, confesé, y la voz me salió más quebrada de lo que pretendía. Valeria suspiró y me tomó el rostro entre las manos, como se hace con algo valioso. Anoche fue un impulso, admitió, pero hoy he pasado todo el día pensando en ti. Y eso ya no es impulso. Aquellas palabras derribaron la última muralla que me quedaba. La atraje hacia mí con una urgencia que rayaba en la desesperación, consciente de que cada beso nos hundía más en un agujero del que no sabía si querríamos salir. Pero esta vez, 10 minutos después de que ella se hubiera deslizado bajo mi saco, un nuevo sonido nos dejó petrificados. La cremallera de la tienda de Marcos. Pasos pesados sobre el barro seco. Una tos. Y luego su voz, pastosa pero lúcida, quebrando la oscuridad. ¿Estáis despiertos?, preguntó desde el exterior, a apenas un palmo de la lona que nos separaba del desastre. Necesito hablar con vosotros. Es importante. El corazón me golpeó con tal violencia que por un instante creí que los latidos iban a delatarnos. Valeria se quedó inmóvil a mi lado con los ojos muy abiertos, conteniendo la respiración. La tienda era diminuta. Si Marcos encendía una linterna, si apartaba la solapa, nos vería juntos, revueltos, sin excusa posible. No había tiempo para que ella volviera a su tienda, ni siquiera para que se vistiera del todo. La voz de mi amigo sonó de nuevo, esta vez más cerca, con un tono de urgencia que no admitía demora. ¿Puedo entrar un momento?,
Es que no quiero hablar a gritos en medio del bosque. Instintivamente, Valeria se arrastró hacia el fondo del saco de dormir y se cubrió la cabeza con la esquina de... Era un escondite ridículo, el de un niño que cree que cerrar los ojos lo vuelve invisible. Yo me incorporé a toda prisa, bloqueando con mi cuerpo el bulto sospechoso, y descorrí la cremallera solo un palmo. Estaba medio dormido, dije, frotándome los ojos y agradeciendo la falta de luz. ¿Pasa algo grave? Marcos asomó la cabeza, su silueta recortada contra las estrellas. No parecía enfadado. Parecía abrumado, como si cargara con un peso que no había compartido hasta entonces. Se dejó caer torpemente en el borde de la entrada, obligándome a recular para que no rozara el bulto de Valeria. El nylon crujió peligrosamente. Ha llamado mi madre, anunció en voz baja, como si los pinos tuvieran oídos. Está en el hospital. Una apendicitis o algo así. No me ha quedado claro, pero tiene que operarse mañana a primera hora. Se me heló la sangre por un motivo distinto. El bulto a mi espalda dejó de respirar un instante. Luego reanudó la respiración con un ritmo forzadamente normal. ¿Es grave?, pregunté, intentando mantener la voz estable. Mi padre dice que no, pero está nervioso. Quieren que vuelva esta noche por si acaso. La noticia era un mazazo y al mismo tiempo una válvula de escape. Si Marcos se marchaba, la tensión del triángulo se disolvería de inmediato, pero también significaba dejar a Valeria y a mí solos en el camping, con una libertad que no merecíamos y un peligro que ni siquiera él podía imaginar. La culpa me apretó la garganta como un alambre. Yo os puedo llevar, se ofreció de pronto, y mi estómago dio un vuelco. Recogemos todo en media hora y nos vamos los tres. No, saltó la voz de Valeria desde detrás de mí, tan repentina que a punto estuve de echarme a temblar. Se incorporó despacio, fingiendo un bostezo y restregándose los ojos con una naturalidad que me dejó sin habla. Perdón, os he oído sin querer. Estaba durmiendo en la tienda de al lado y me ha despertado tu voz. Marcos frunció el ceño. ¿Y qué haces aquí? Me asusté al oíros hablar tan serio y me colé un segundo. Dejadme terminar, improvisó ella, con una rapidez que me confirmó que no era la primera vez que mentía sin pestañear. No hace falta que volvamos todos. Tú coges la camioneta ahora mismo, llegas en 2 horas largas y listo. Nosotros podemos quedarnos a recoger el campamento mañana con calma y volver en autobús. Marcos dudó, le vi sopesar las opciones, la mandíbula tensa. Al fin asintió lentamente. No me gusta dejaros aquí solos, pero igual tenéis razón, las prisas no ayudan a nadie. Además, añadió con una risa seca, a mi madre no le hará gracia que aparezcamos todos en la sala de espera como una excursión. Valeria le dio un golpecito en el brazo y adoptó un tono fraternal que a mí me supo a veneno. Vete tranquilo, yo me encargo de este y de que no se pierda nada. Yo no articulé palabra. Me limité a asentir con un movimiento de cabeza que debía de parecer el de un muñeco mal articulado. Marcos me miró un instante y creí detectar un destello extraño en sus ojos, una chispa de desconfianza o de simple cansancio. Luego se incorporó, me dio una palmada en el hombro que me hizo encogerme por dentro y se alejó hacia su tienda. 10 minutos más tarde, el motor rompió la quietud de la noche y las luces traseras se perdieron entre los árboles. El silencio que dejó fue espeso como un lodo. Valeria y yo nos quedamos solos bajo la lona, sentados el uno frente al otro, sin tocarnos. La mentira que acababa de construir pendía entre los dos como un puente frágil. Ella se mordió el labio inferior, una costumbre nerviosa que no le había visto hasta entonces. Ha sido demasiado cerca. Susurró, ha sido el final, respondí, y por primera vez desde que empezó todo, mi voz sonaba firme. Valeria me miró con una mezcla de sorpresa y fastidio. Durante un segundo creí que iba a discutir, a desplegar de nuevo el arsenal de susurros y roces que me desarmaban. Pero en lugar de eso, dejó caer los hombros y soltó una carcajada breve, casi amarga. ¿Sabes lo peor? Que he sentido alivio cuando ha dicho que se iba. Mi propia madre en el hospital y yo pensando en quedarme a solas contigo. ¿Qué clase de persona hace eso? No supe si me lo preguntaba a mí o a sí misma. Desde luego, yo no estaba en condiciones de lanzar juicios morales. Mi propio alivio me quemaba como un sello de infamia. Habíamos deseado que Marcos desapareciera y el destino nos había concedido el deseo con la excusa de una apendicitis. La culpa, lejos de separarnos, nos unió aún más aquella noche, porque cuando dos personas comparten un secreto tan sucio, la soledad se vuelve insoportable si no es compartida. Dormimos poco y mal. Al alba, el campamento tenía el aspecto de un lugar abandonado a toda prisa. La tienda de Marcos seguía abierta, con el saco de dormir a medio recoger y una linterna olvidada junto a la hoguera. Recogimos el equipo casi en silencio, con la torpeza de quien está acostumbrado a una tercera mano que ya no está. Cada gesto mecánico, enrollar las esterillas, apagar las brasas, plegar las sillas, se sentía como una preparación para una conversación que ninguno de los dos quería iniciar. Fue Valeria quien rompió el hielo mientras guardaba los restos de la comida en una bolsa. No quiero que esto termine aquí.
Yo dejé caer la mochila al suelo, más por cansancio que por dramatismo. El sol empezaba a filtrarse entre los pinos y dibujaba motas de luz en el pelo de Valeria. Seguía siendo hermosa, pero ahora su belleza tenía un filo nuevo, el de lo que cuesta conservar. ¿Y cómo va a continuar?, pregunté. ¿En su casa? ¿En la mía? ¿Cada vez que Marcos salga de la habitación? No lo sé, admitió. Y la honestidad de aquella respuesta me desarmó. Solo sé que no quiero que lo nuestro sea un recuerdo sucio de 2 noches de camping. Lo nuestro. Esa fue la primera vez que le puso nombre a lo que había entre nosotros, y el término me cayó dentro como una piedra caliente. Porque implicaba futuro, y el futuro era incompatible con la fidelidad que yo le debía a mi amigo. Esto lo va a destrozar, dije, y no tuve que añadir que, solo si se entera. Me acerqué a ella con la intención de agarrarle las manos, de suplicarle que fuéramos sensatos, aunque yo ya no supiera lo que significaba la palabra. Pero en el preciso instante en que mis dedos rozaron los suyos, el teléfono de Valeria vibró contra la mesa de camping con un zumbido estridente. La pantalla se iluminó con el nombre de Marcos. Nos miramos como 2 ciervos atrapados por los faros de un coche. Contestó tras 3 tonos, con el altavoz puesto para que yo escuchara. ¿Cómo está mamá?, preguntó ella, adelantándose. Bien, ya la han operado y todo ha ido perfecto, respondió la voz cansada de Marcos. Pero te llamaba por otra cosa. A Valeria se le tensaron los dedos alrededor del aparato. Dime. He estado pensando toda la noche en algo. La pausa fue tan larga que dio tiempo a que el viento moviera las copas de los pinos 2 veces. ¿Por qué estabas tú en la tienda de él cuando fui a hablaros? El bosque entero se quedó mudo. Valeria palideció. Yo sentí que el suelo se abría bajo mis botas. Era una pregunta para la que no teníamos respuesta ensayada, porque la única respuesta real nos condenaba sin remedio. Valeria balbuceó algo sobre ruidos en el bosque y miedo a los animales, pero la excusa sonó tan hueca como era. Al otro lado de la línea, Marcos guardó silencio unos segundos eternos. Luego dijo 5 palabras que cambiaron para siempre las reglas del juego. Necesito que seáis sinceros. Colgó. Y el eco de esa exigencia quedó vibrando en el claro del bosque como el tañido de una campana de funeral. Durante los siguientes 15 minutos apenas hablamos. Cada uno, sumido en sus propias cábalas, preparaba el resto del equipaje con la sensación de estar empaquetando también las pruebas de un delito. Yo no podía dejar de imaginar a Marcos al otro lado del teléfono, en la sala de espera del hospital, dándole vueltas a la imagen de su hermana saliendo de mi tienda a las tantas de la madrugada. ¿Habría visto algo más? ¿La había seguido sin que nos diéramos cuenta? ¿Habría fingido la urgencia del hospital para tendernos una trampa? La paranoia se alimentaba de cada detalle retrospectivo. La forma en que había dicho es importante, la manera en que me había mirado antes de irse, el tono de su voz al llamar ahora. Valeria se sentó sobre un tocón y escondió la cara entre las manos. Por primera vez en todo el viaje, la vi frágil, no la mujer segura que se colaba en mi tienda, sino una hermana aterrorizada ante la posibilidad de perder a su hermano. No voy a mentirle, anunció de pronto, y sus palabras me traspasaron. Si me pregunta de frente se lo cuento todo. Eso sería el fin, objeté. Aunque una parte de mí sabía que tenía razón, peor sería mentir y que él ya sepa la verdad. Se lo debería haber contado yo. Ahora parecerá que solo lo admito porque me han pillado. Subimos al autobús de vuelta con una mochila compartida de silencios. Las 2 horas de viaje discurrieron en una duermevela de paisajes borrosos y fiebre interior. Valeria apoyó la cabeza en mi hombro, pero esta vez no hubo seducción en el gesto, solo un agotamiento infinito y la búsqueda de un refugio que yo ya no estaba seguro de poder ofrecer. La ciudad apareció por fin tras las colinas, con sus calles estrechas y sus azoteas llenas de ropa tendida, y el autobús nos escupió en la estación con la indiferencia de quien ignora el drama que transporta. El plan improvisado fue ir directamente al hospital. Valeria quería ver a su madre y de paso enfrentarse a Marcos en un terreno neutral donde la presencia de otros familiares impidiera una escena demasiado violenta. Yo me ofrecía a acompañarla hasta la puerta, pero ella negó con la cabeza. Esto es cosa de familia. Si entras tú ahora, todo será aún peor. Y se fue escaleras arriba, con la espalda recta y el andar de quien se dirige al cadalso. La esperé en una cafetería cercana, removiendo un café que se enfrió sin que yo le diera un solo sorbo. Minutos después, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Marcos, sin preámbulos ni saludos. Ya sé que os habéis visto a escondidas. Lo sé todo. La taza de café se me escurrió de las manos y se estrelló contra el suelo de linóleo. La camarera se giró alarmada, pero yo ya estaba de pie, dejando un billete arrugado sobre la barra y corriendo hacia la entrada del hospital. Una cosa era que Marcos sospechara, otra muy distinta que afirmara saberlo. Lo sé todo, decía el mensaje. ¿Todo qué?
¿Que nos habíamos besado? ¿Que habíamos pasado 2 noches juntos? ¿O acaso había descubierto algo que ni siquiera Valeria y yo conocíamos aún? Subí las escaleras de 3 en 3, ignorando los ascensores atestados. En la tercera planta, el pasillo de la unidad de cirugía era un tubo blanco de silencio y olor a desinfectante. Al fondo, junto a la cristalera, vi a Valeria y a Marcos frente a frente. Ella gesticulaba con las palmas abiertas, él mantenía los brazos cruzados y una expresión que no era de furia, sino de una decepción tan profunda que dolía solo de mirarla. Me detuve a unos metros, sin atreverme a avanzar. Entonces Marcos levantó la vista y me encontró. Nuestras miradas se engancharon una décima de segundo antes de que él dijera en voz lo bastante alta para que yo lo oyera, y además de todo, me has traído aquí con una mentira. Porque lo de mamá no era una urgencia de verdad, ¿verdad, Valeria? A Valeria se le descompuso el rostro. Yo me quedé clavado en el suelo. Aquella revelación no solo confirmaba que Marcos sabía lo nuestro. Confirmaba que la apendicitis, el hospital, todo había sido un montaje para separarnos. Un plan que se nos había escapado de las manos y que ahora explotaba delante de todos. ¿De qué hablas?, acertó a decir Valeria, con una voz tan pequeña que apenas atravesó el pasillo, de que papá me ha contado la verdad hace una hora. Mamá está perfectamente. Quien llamó anoche fuiste tú, haciéndote pasar por ella para que yo saliera pitando. Y yo, como un idiota, me lo creí. El pasillo se sumió en un silencio sepulcral. Yo miré a Valeria y en su expresión vi confirmarse lo imposible. No solo me había ocultado sus sentimientos durante años, no solo se había colado en mi tienda, sino que había orquestado la marcha de su propio hermano con una llamada falsa para quedarse a solas conmigo. El deseo, cuando se vuelve obsesión, no repara en nada. Y en aquel instante supe que la historia que habíamos vivido era solo la punta de un iceberg que se extendía mucho más abajo, hacia aguas que aún no habíamos empezado a explorar. Valeria no se defendió. Por primera vez en todos los años que yo la conocía, la vi sin palabras, con los brazos caídos a ambos lados del cuerpo como si acabaran de cortarle los hilos. La mentira había quedado al descubierto sin que nadie tuviera que arrancársela a la fuerza, y el peso de lo confesado la aplastaba contra el suelo de linóleo del pasillo. Marcos la miraba desde una distancia de 2 metros que de repente parecía un abismo. No gritó, no gesticuló. Lo peor que puede hacer es alguien que te quieres mirarte como si ya no te reconociera, y eso fue exactamente lo que él hizo durante los siguientes 10 segundos, los más largos de mi vida. ¿Hasta ese punto?, preguntó Marcos en un hilo de voz, sin apartar los ojos de su hermana. ¿Llegaste a fingir que mamá estaba enferma solo para quitarme de en medio? Valeria intentó dar un paso hacia él, pero Marcos retrocedió automáticamente. Ese gesto, tan instintivo como doloroso, le arrancó a ella un sollozo corto, el primero que yo le oía desde que empezó la pesadilla. No lo planeé así, balbuceó. Se me fue de las manos. Te juro que nunca quise hacerte daño, pero lo hiciste. La voz de Marcos sonó plana, sin inflexiones, como si estuviera leyendo una lista de la compra, y no solo me has hecho daño a mí, has convertido lo que teníamos en un chiste. Tú y él, me señaló sin mirarme, habéis cogido años de amistad y los habéis estrellado contra una tienda de campaña. Yo seguía inmóvil junto a la máquina de café del pasillo, sin decidirme a intervenir. Sabía que cualquier palabra que pronunciara en ese momento, por bien intencionada que fuera, caería como gasolina sobre las brasas. Así que me limité a estar allí, testigo mudo de una fractura familiar que yo había contribuido a causar y que ya nada podría soldar del todo. La puerta de una de las habitaciones se abrió en ese instante y apareció el padre de Marcos y Valeria, un hombre corpulento de pelo canoso y expresión severa que debía de haber oído la conversación desde dentro. Se detuvo bajo el dintel, evaluó la escena con una sola mirada y luego se dirigió a Marcos. «Hijo, ahora no es el momento. Tu madre está durmiendo. Precisamente ahora es el momento», respondió Marcos sin levantar la voz. «Porque si espero, voy a fingir que no ha pasado nada y no pienso hacer eso». El padre suspiró, lanzó una mirada fugaz a Valeria y luego a mí. En sus ojos había una decepción más templada, la de quien ha vivido lo suficiente para saber que las familias se agrietan de muchas maneras y ninguna es más limpia que otra. «Pasad dentro los tres», ordenó, manteniendo la puerta abierta. «Lo que sea que tengáis que deciros, no lo vais a gritar en un pasillo lleno de enfermos». Obedecimos en silencio. La habitación era pequeña, con una cama vacía junto a la ventana, un sillón de Sky y una mesita atestada de revistas viejas. Marcos se apoyó contra el alféizar con los brazos cruzados. Valeria se quedó de pie en una esquina, rehuyendo cualquier contacto visual. Yo me situé cerca de la puerta, sin atreverme a ocupar más espacio del necesario. El padre cerró la puerta y se quedó junto a ella, con la actitud de un árbitro que no desea pitar falta. «Quiero oírlo todo», exigió Marcos, mirándonos desde el principio. Valeria respiró hondo y habló. Lo dijo todo sin adornos y sin buscar excusas.
lo cual fue lo único decente que hizo en aquella habitación. Contó que llevaba años sintiendo algo por mí, algo que ella misma se negaba a admitir porque sabía que estaba mal. Que cuando Marcos propuso el viaje de camping, su primer impulso fue inventar una excusa para no ir, pero que no lo hizo porque en el fondo quería estar cerca de mí. Que la primera noche, cuando se coló en mi tienda, se dejó de llevar por un impulso y no midió las consecuencias. Y que al día siguiente, cuando se dio cuenta de que aquello no había sido solo físico, sintió pánico. Pánico a perderme, pánico a que Marcos nos descubriera, pánico a que todo volviera a ser como antes. Por eso hice la llamada, admitió mirando al suelo. No podía soportar la idea de que el fin de semana acabara y no volviéramos a estar juntos. Así que llamé desde el móvil de una amiga que se prestó a ayudarme sin saber para qué, me hice pasar por mamá y fingí la urgencia. Marcos permaneció en silencio mientras ella hablaba, sin interrumpir en ningún momento. Cuando Valeria terminó, el silencio que siguió fue tan denso que podía masticarse. El padre se pasó una mano por la cara, envejecido de golpe. ¿Y tú? Marcos se giró hacia mí de repente. ¿Qué tienes que decir tú? Tragué saliva. Había tenido todo el viaje de autobús para ensayar una respuesta, pero en aquel instante se me olvidó hasta mi propio nombre. Decidí que la única salida honrosa era la verdad, la misma verdad que Valeria había escupido sin anestesia. Que no tengo excusa, dije. Podría decirte que fue ella quien vino a mi tienda, que yo no lo busqué, que intenté resistirme, pero no lo hice. Cuando ella me tocó, cuando me dijo que nadie lo sabría, ni siquiera parpadeé. Le fallé a mi mejor amigo y lo sabía mientras pasaba. Marcos apretó las mandíbulas y giró la cabeza hacia la ventana. Los coches pasaban abajo, ajenos al seísmo que sacudía aquella minúscula habitación de hospital. Por un instante pensé que se le iban a saltar las lágrimas, pero la fortaleza que siempre le había admirado le mantuvo el rostro firme. No sé qué es peor, dijo al fin. Si que me hayáis mentido u os hayáis reído de mí mientras yo dormía a 10 metros. Nunca nos hemos reído, se apresuró a decir Valeria. No era una broma, Marcos. Era un sentimiento real que se nos fue de las manos. Un sentimiento real, repitió él, con una media sonrisa que no contenía ni una gota de humor. ¿Sabes lo que es un sentimiento real? Es no jugar con la salud de tu madre para pasar una noche extra con un tío. Eso es mentira, Valeria. Lo vuestro se ha construido sobre una mentira, y las relaciones que empiezan así no terminan bien. Aquella frase cayó como una losa. Ni Valeria ni yo teníamos argumentos para rebatirla porque en el fondo, ambos sabíamos que era cierta. El amor, si es que podíamos llamarlo así, se había alimentado de sombras, de susurros, de una llamada falsa. ¿Qué futuro podía tener algo que nacía torcido? El padre intervino entonces con una voz cansada pero firme. Esto es algo que vais a tener que arreglar vosotros tres. Pero no hoy. Hoy tu madre necesita tranquilidad y esta familia necesita un respiro. Así que de momento os vais cada uno a vuestra casa y dentro de unos días, cuando las aguas estén más calmadas, habláis con la cabeza fría. Marcos asintió sin convicción. Valeria, con los ojos enrojecidos, recogió su bolso del suelo y empezó a caminar hacia la puerta. Yo permanecí clavado un segundo más, esperando una despedida que no llegó. Mi amigo no me miró al salir. Esa fue la última imagen que tuve de él durante mucho tiempo, la de un hombre que se negaba a concederme siquiera el privilegio de su rencor. Los días que siguieron fueron una bruma de insomnio y mensajes sin responder. Valeria me escribió 3 veces. La primera para pedirme perdón por haberme metido en aquel lío, como si yo no hubiera sido cómplice voluntario. La segunda para decirme que Marcos había pedido una excedencia en el trabajo y se iba una temporada al pueblo de sus abuelos. La tercera, la más corta y la más demoledora, decía simplemente: no puedo sostener esto. Necesito tiempo para recuperar a mi hermano. No respondía ninguna. No porque estuviera enfadado, sino porque entendía que cualquier palabra mía iba a prolongar una agonía que ya duraba demasiado. A veces, querer a alguien es saber desaparecer a tiempo. Pasaron 2 meses. 2 meses en los que no supe nada de Marcos ni de Valeria. Trabajaba, comía, dormía y repetía la rutina con la sensación de estar viviendo una vida de alquiler. Un sábado cualquiera, mientras hacía la compra en el supermercado del barrio, levanté la vista y vi a Valeria al otro lado del pasillo de los lácteos. Ella también me vio. Nos quedamos paralizados un instante, con los carros medio vacíos y el hilo musical emitiendo una balada insoportablemente melosa. Luego ella esbozó una sonrisa triste, apartó la mirada y siguió su camino sin darse la vuelta. Y yo hice lo mismo. No era indiferencia, era el reconocimiento mudo de que ciertas historias no pueden tener un final feliz, solo un final limpio. Pasaron varios años. Me mudé de ciudad por trabajo, empecé de cero en un lugar donde nadie conocía mi historia ni me preguntaba por el pasado. Un día, revisando viejas fotos en el ordenador, encontré una del camping. La hoguera, las tiendas, Marcos haciendo el tonto con un palo.
Y detrás, casi desenfocada, Valeria mirando a la cámara, con esa expresión indescifrable que tanto me había turbado. Cerré la carpeta sin nostalgia. Había aprendido que la memoria es un terreno resbaladizo y que lo mejor que puede hacer uno, con según qué recuerdos, es guardarlos bajo llave y no visitarlos nunca. Pero la vida, como descubriría poco después, no había terminado de escribir el último capítulo. Una tarde de otoño mi teléfono sonó con un número que no reconocía. Descolgué por inercia y una voz al otro lado me devolvió de golpe a todos aquellos años. Soy Marcos. No cuelgues. No colgué. La voz de Marcos sonó más grave, más pausada, como si los años hubieran limado las aristas de aquella rabia que nos separó. Quedamos para tomar un café una semana después, en una ciudad neutral, lejos de los escenarios que aún dolían. Nos miramos al otro lado de la mesa como dos veteranos de una guerra que solo se había librado dentro de nosotros. Me contó que había rehecho su vida, que trabajaba en un taller mecánico, que salía con una chica que no tenía nada que ver con toda aquella historia. Valeria me dijo, se había mudado al extranjero 2 años atrás. Seguían hablándose, pero la confianza entre ellos nunca regresó del todo. Las heridas entre hermanos, cuando son profundas, cicatrizan pero no desaparecen. Yo le pedí perdón de nuevo, con palabras que había ensayado durante años frente al espejo. Él me escuchó en silencio y al final asintió despacio. No me dijo te perdono, tampoco dijo no te perdono. Sencillamente, aceptó que lo ocurrido no podía deshacerse, que éramos dos jóvenes atrapados en una tormenta de impulsos y decisiones equivocadas, y que el único acto de madurez posible era dejar de culparnos mutuamente. Nos despedimos con un abrazo torpe, de esos que se dan dos personas que se han querido mucho y ya no saben quererse de la misma forma. La historia que acabas de escuchar no tiene villanos perfectos ni víctimas inocentes. Tiene a un amigo que confió, a una hermana que deseó, a un hombre que cedió. Y una verdad incómoda, el deseo no entiende de lealtades y los secretos, por pequeños que parezcan, tienen la costumbre de crecer en la oscuridad hasta que revientan. Ahora te pregunto a ti. Si hubieras estado en mi lugar, en aquella tienda, con el susurro de Valeria rozándote el oído y tu mejor amigo durmiendo a 10 metros, ¿qué habrías hecho? ¿Habrías tenido la fuerza de decir que no? ¿O habrías cedido como yo convenciéndote de que lo que no se sabe no hace daño? Y más allá de ese momento, ¿alguna vez has tenido que elegir entre un deseo prohibido y la fidelidad a alguien que te importaba? Cuéntamelo en los comentarios. Quiero leer tu historia. Si este relato te ha hecho pensar, déjame un like y suscríbete para más historias que exploran los límites de la moral y las decisiones que nos definen. Nos vemos en el próximo video.